¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este sábado 24 de julio. Susano Campoamor, ¿cómo estás? Listo, Antonio, ya, muchas gracias, buenas tardes y gracias por seguirnos, ya sabe, ayudarnos a compartir la transmisión. Facebook, Antonio Magaña o El Minutero, y también YouTube, totalmente en vivo, para que se suscriba al canal y le dé clic a la campanita para las notificaciones. Como los últimos sábados, un tema único, un monotema, pero es un gran tema de importancia para todos los bajacalifornianos, pero no solo para todos los bajacalifornianos, yo creo que para todos los mexicanos, porque vamos a hablar del sistema de pensiones en Baja California. Un sistema, pues, que algunos dicen que ya quebró, que va a quebrar, que está quebrado. Vamos a hablar con un experto sobre este tema que conoce a detalle todas las tripas, como se le dice vulgarmente, del Iztacali de Baja California. Hay instituciones similares en Zacatecas que tienen gravísimos problemas, en el Estado de México, que también tienen unos pasivos, son deficitarios, tienen serios problemas de liquidez para pagarle a sus pensionados y jubilados. Pero Baja California es muy especial y se lo voy a decir por qué en unos momentos. Yo le he dicho que, por ejemplo, el ISSSTE, sus pensionados y jubilados, el máximo que les deben o les pueden pagar a los pensionados jubilados por el 10º transitorio son 10 UMAS, que son más o menos 27,000 pesos, más o menos. Es el tope de una pensión, las 10 UMAS. Lo han peleado mucho los pensionados y jubilados, dicen, oye, es que eso no nos alcanza, debieron ser salarios mínimos, como decía el 10º transitorio, pero pues ya la Suprema Corte de Justicia les dijo, no, son UMAS. Porque si la UMA anda en 90 pesos y el salario mínimo pues anda en 160, imagínense lo que eso representa. Aún así, el presupuesto del ISSSTE, que anda cerca de los 400,000 millones de pesos, más del 70%, el 75% se va al pago de pensiones y jubilaciones. Lo mismo sucede con el Iztacali en Baja California. Pero es más grave la situación del Iztacali, porque en el caso del ISSSTE, el Estado mexicano garantiza las pensiones. Esto es, no se va a quedar nadie sin pensiones mientras el Estado mexicano tenga solvencia para pagarlas. Más o menos se paga un billón de pesos anuales en pensiones, sin contar las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Federales, le hablo de trabajadores federales del ISSSTE, pero también los trabajadores del Seguro Social. Es más o menos arribita de un billón de pesos del presupuesto. Hay que considerar que el presupuesto es de poco más de 5 billones, casi 6 billones de pesos. ¿Qué pasó en México? Bueno, es que cuando se crearon estas instituciones, no tienen la culpa los pensionados ni los jubilados, es su derecho. Dice, oye, yo trabajé 30 años, como dice Mario Espuro, Susana, hoy tengo 40 años trabajando. Y un día le dije al líder de la sección 2, ¿y cuánto crees tú? ¿Para cuánto te alcanza todo lo que aportaste? ¿Para cuántos años de pensión? Me dijo, pues a unos 10, no, son cuando mucho 5 años. Sí, aportaste 40, pero ¿cuánto? ¿Tiene la culpa el pensionado y jubilado? No. Ahora, si hay un problema de salud que requiera que te internen, los medicamentos de los pensionados y jubilados, imagínese todo lo que eso representa. Fíjese usted, el Seguro Social se fundó en 1943. La esperanza de vida en esos años era como de 50 años, Susana. O sea que a tu edad tú ya eras casi un ancianito. Ya estábamos esperando, Susana, cualquier día que por ti llegara la carroza. En el 46
se fundó el Instituto Nacional de Nutrición, esa gran institución, la joya de la corona del sistema de salud en México, que lo han desatendido, por cierto. El mejor centro de América Latina. ¿Sabe por qué se fundó? Y se llamó Instituto de Nutrición, porque había problemas de nutrición, pero no porque la gente estuviera como hoy gordita, obesa, no, porque tenían desnutrición, tenían parásitos, lombrices, era lo que se combatía en ese tiempo. La gente estaba flaquita, entonces había que ver cómo nutrirla. Hoy, los grandes problemas del Instituto de Nutrición, a 70 y tantos años de su creación, es combatir lo otro, la obesidad. O sea, gordos pero desnutridos. El ISSSTE se funda en el 59, que luego obviamente es las pensiones federales. Pero, ¿por qué no había problemas en los años 60 o 70 u 80 con las pensiones? Porque la población no era vieja. ¿Por qué? Pues porque no había pensionados y jubilados. Punto. Por eso. El ISSSTE Cali se formaliza en los años 70, de manera que no había pensionados. Malamente, en 1984 se pensionan a cerca de 600 trabajadores que no habían cumplido los 30 años, que ni siquiera habían cotizado. Y en Baja California, aparte, siendo oficial, Milton Castellanos Colt creó una figura que se llamó la pensión dinámica, con lo que tú te jubilas, el último cheque, y te jubilas, con ese te pago. Pero todos los aumentos, incrementos, como si fueras activo, te los pago. Por eso hay pensiones, alguien me dijo, infórmate, no seas bruto. No hay pensiones de 174,000 pesos, y tienen razón. Hay pensiones de más de 200 por los bonos que se pagan. Esas consideraciones de cómo, y qué bueno que la ciencia, la medicina, incrementó la vida de los seres humanos. Si en los años 40 la esperanza de vida era de 50, pues ahora es de casi 80. Yo estudié para maestro, no, o más bien, soy maestro porque estudié. Pero imagínese, uno terminaba la normal a los 19 años. 30 años, pues a los 49 ya estaba jubilado. Como pasó con muchos, se jubilan a los 48, a los 47. Victoria Ventry se jubiló a los 48, pero esa mujer va a vivir como 100. Entonces, no, y como es, yo creo que más, va a llegar a los 110. Saludos, Victoria, con cariño. Imagínese cuánto se le va a pagar a Victoria Ventry de pensiones y jubilaciones. Pues más de 50 años, o sea, Dios quiera que así sea. Entonces el gran problema es que hay maestros que ahorita se jubilaron hace 30 años, 40 años, tienen 102 años algunos de ellos, o sea, se les ha pagado, y qué bueno que así sea, pero el sistema de pensiones, la realidad es que no resiste. Está aquí conmigo nuestro amigo el contador René Jatar Colio. René. Toño, buenos días. Él trabajó en el ISSSTE Cali. Yo le he dicho pues que el ISSSTE Cali, para que más o menos tenga viabilidad, debería haber 6 trabajadores activos, hay 6 trabajadores activos de la burocracia por 1 jubilado. Debería haber por lo menos 10 por 1. Y del magisterio, creo que son 6,000 jubilados y son en total afiliados al ISSSTE Cali cerca de 13,000. O sea, hay 1.4 trabajadores activos por 1 jubilado. Debería de haber por lo menos 12. ¿Qué implica esto? Que la nómina del Estado debería de ser de por lo menos 150,000 trabajadores. Es de poco más de 40,000. Pero pues eso es imposible. Eso es una cosa que, imagínese, crear una burocracia. ¿Con qué la pagas? No puedes pagar la que tienes, de 40,000. Aparte, como me dice Carito,
mi niña, aparte dices que tú tienes el trabajador que es afiliado, pero tienes muchos derechohabientes. Puedes afiliar al papá, a la mamá, a los hijos, al concubino, o a los concubinos, o sea, que es a lo que se oponía Guadalupe Osuna. Fue una iniciativa de Goyo Carranza en el tiempo de Osuna que dijo: los concubinos también tenemos derechos, dijo Goyo Carranza. Y dijo Osuna: ¿cómo creen que también vamos a afiliar a los concubinos? Pues también. Las concubinas pues ya estaban, pero el concubino, Susana, búscate una tú ahí para que te afilien y te dejen la pensión, mijito. Ándale, ya cambia la cosa. Ándale. A ver, René, ¿cómo está la situación de las pensiones en México? Grave problema que puede tronar en los próximos años a nivel nacional. No, definitivamente, licenciado, en el mundo todos los sistemas están colapsados. En lo particular, México tiene un problema de origen. México no tiene una ley nacional que norme, que rija cómo se van a constituir los sistemas de pensiones en el país. Ni los estatales, ni los privados, ni los federales. Hoy en México tenemos cerca de 2,000 sistemas de pensiones diferentes, con diferentes requisitos. O oficiales, municipales o de todo. De privado. todo. Municipales, los principales son los gubernamentales, pero también hay privados. Y todos están tronados. En algunos tienen expectativas, como en el local aquí en Iztecali, que son llegar a la jubilación con 30 años. Hay otros que tienen 15 años, con 20 años. Pero en el Iztecali puede llegar a los 28. Porque yo recuerdo que hubo una modificación de las pensiones federales del ISSSTE, en que las mujeres a los 28 años se pueden pensionar. Sí, claro. Por años de trabajo. Eso ya se cambió. Estoy hablando de la ley vieja, como luego le decimos, ¿no? Pero son 28 años las mujeres y los hombres 30. Pero fíjate, no, hay sistemas con 15 años de cotización, te puedes jubilado al 100%. O sea, son diferentes, o sea, a eso me refiero. Oye, yo con eso me acuerdo de mi pobre angelito, Ángel Gurría. Se jubiló del Banco de México con 15 años, con $7,000 de pensión. Pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ángel Gurría, que fue de la OCDE y todo. Yo lo escribí hace muchos años en la crónica, pero así le puse mi pobre angelito. Él se jubiló con $7,000 después de 15 años en el Banco de México. Fíjate, porque ahí tenemos un ejemplo, y esos $7,000 de una u otra forma forman parte del costo fiscal del Estado mexicano, y su expectativa de vida pues lo va a pagar, como bien nos dicen, 50 años, ¿no? Entonces de origen tenemos ese problema. Y en la parte particular del Estado, lo comentaste muy bien, el Iztecali se crea en el 70, y para ese tiempo y el Estado y los municipios ya tenían un pool de personas que tenían muchos años trabajando en la administración pública, pero que no habían cotizado y que ya estaban muy mayores y necesitaban irse. Entonces empiezan a cotizar en el 70, y por una decisión política en el 84 se van. De esos 600 jubilados, 300 burócratas, 300 maestros, el último dato que tuve en el 2019 es que el 45%, casi el 50% estaban vivos. O sea, 300. 300 todavía continuaban cobrando. Después de 35 años. 35, 36 años. Entonces, ¿qué tenemos como expectativa? Para el 2025 va a haber personas que van a tener 40 años en Baja California cobrando pensiones. Ahora, ¿por qué las pensiones? Lo publicó Z, por ahí tenemos, vamos a poner la imagen, ayer lo comentamos el jueves. En Baja California hay esas pensiones de más de 100,000 pesos, y tú por ahí diste esa información a Z en 2017. Desde entonces, que ya debimos haber, como dice mi amiga la Peque Soberanes, ves la tormenta y no te hincas. Si ya desde entonces se veía eso, que un grupito de jubilados y pensionados se llevaba una gran cantidad de millones, y no se hizo nada en este tiempo. Mira, el Iztecali, se tomaron decisiones de índole política, de índole laboral, sin analizar el impacto financiero que iba a tener en Iztecali. ¿Qué es esto? Durante muchos años, el gobierno del Estado
con los sindicatos, se acordaban condiciones laborales en beneficio del magisterio, que en su momento habrán tenido las razones adecuadas para que así fuese. ¿Qué tenemos? Por ponerte un ejemplo, como no había recursos, no estaba garantizado el pago de los maestros. Había maestros que trabajaban 2 o 3 horas por día. Entonces, muchos de ellos, pero muchos maestros en el estado acumularon 5, 6, 7, 8 años trabajando con esquemas de contratación de base de 2 o 3 horas. En su momento se toma la decisión de que todos esos 8 años se le consideraran como cotizado a tiempo completo. Sí, la cotización de 3 horas no es lo mismo que de 40 horas. Que de 40 horas, así es. Entonces, número 1, entonces se le toman esas consideraciones y se jubilan con el 100% del sueldo sin haberlo cotizado. ¿Por qué se tomó esa decisión en su momento? Pues había dinero, tú bien lo dijiste, no había jubilados, entonces todo el mundo había trabajado, se veía un montón de dinero ahí, aparentemente un montón de dinero para hacer un hospital, pero no para sostener un sistema de pensiones. Entonces se tomaron esas decisiones, por ahí en el 94, apenas 24 años después de que se crea la institución, se decide separar los fondos de pensiones. Antes era una bolsa única. Del magisterio y la burocracia. Así es, entonces no había una disciplina administrativa y financiera de asegurar... ¿Tú crees que debió haber persistido la idea de un solo fondo? No, para nada. De origen debió haber sido debió haber sido cuentas bancarias separadas, okay, para no mezclar los recursos. ¿Qué tenemos ahorita? Ahorita, por ejemplo, la burocracia tiene un déficit diferente al del magisterio, porque los requisitos y las cotizaciones son diferentes. Entonces, en el 94, cuando vieron la descapitalización, dijeron, oye, el magisterio se está comiendo los recursos de la burocracia. Entonces es cuando se decide separar los fondos y nacen la Reserva Técnica de Burocracia y la de Magisterio y Servicio Médico. Que en magisterio no hay reserva técnica. Pues no hay de dónde. No, desde el 2006 no hay. Pues ¿de dónde sacas para una reserva cuando cuántos activos están aportando? Pues la mitad prácticamente de los... Son 8,000 jubilados. Del magisterio son 8,000 jubilados. 8,100, 8,200 deben andar. ¿Y activos? Deben de andar en 20... Bueno, cotizando deben andar unos 20,000. Sí. Es una proporción 2-1 más o menos. Entonces yo estaba equivocado porque tomé el estudio actuarial que está por ahí. Lo que pasa es que el estudio actuarial trae, bajo diferentes hipótesis actuariales, trae diferentes connotaciones o consideraciones. O sea, magisterio es 2-1 más o menos. Más o menos. Y en burocracia anda 3-1 más o menos. Ahorita no 6-1. No, para nada. O sea, fuera lo ideal. De hecho, fíjate, te voy a pasar un dato. El magisterio, para que sea sostenible, tendrían que estar aportando el 220% del sueldo. El trabajador y patrón. Los activos. De los activos tendrían que estar aportando eso para poder cumplir el supuesto actuarial de cobrar por lo menos. Se tendrían que quedar con 0 en su cheque. Sí. Y aparte aportar dinero. Sí, entre los dos, entre patrón y trabajador, tienen que aportar el 220% del sueldo ahorita. ¿Para qué? ¿Y cuánto aportan? El 32%. O sea, tenemos un déficit de 170 más o menos. Más o menos. El trabajador aporta el 12, el patrón el 20, es el 32. Eso es lo que por ley se aporta. Pero el resultado actuarial, a cómo viven, a la edad que tienen, a cómo ganan, a los incrementos que van a tener durante su vida, por su expectativa de vida, nos da como resultado que tienen que aportar entre los dos el 220%. El magisterio y en burocracia es el 130%. ¿Por qué? Fíjate qué curioso, Lick. Somos la joya de la corona, Baja California. En Baja California somos las pensiones más altas del país. Tanto burocracia como magisterio. Sí. La burocracia tiene una tasa de reemplazo, o sea, la proporción del 120%. O sea, ganas más como jubilado que como trabajador activo al llegar a los 30 años. En el 2016 se tomó una decisión, sindicato, burócratas, gobierno del estado,
de todo. Una buena decisión sindical, una buena decisión laboral, pero completamente inviable financieramente para el Iztecali y para el Estado. ¿Qué es esto? Que aquel trabajador del ayuntamiento, de la burocracia, que llega a los 30 años, se jubila, se le va a incrementar 20% el sueldo. Lo van a cotizar un mes antes de jubilarse y el Iztecali va a pagar esa pensión incrementada de por vida un 20%. ¿Qué es esto? Tenemos un trabajador que gana 30,000 pesos, aquí en Susano, por ejemplo en Susano, gana 30,000 pesos, tiene sus 30 años, ya se va a jubilar, le suben el sueldo del ayuntamiento el 20%, lo cotizan un mes y se va a ir con 36,000 pesos. En un mes. En un mes. Porque en la federación lo lógico es que te tienen que incrementar el sueldo, por eso lo buscan muchos un año antes. O sea, ganas 20, pues bueno, aumentame el sueldo a 30, ¿no? Para pensionarme con eso, ¿no? Claro. Bueno, eso pues como es una opción, pero aquí es un mes. Es un mes, en condiciones generales de trabajo, así quedó estipulado. Oye, René, a ver, si yo gano 100 pesos o 10,000 pesos y aporto junto con el patrón 3,200, tendría que aportar 17,800 para que el fondo fuera viable, o sea. Sí, así es, para que no te comas las aportaciones de tus amigos. O sea, si yo gano 10,000 y se están aportando 3,200, lo que en realidad se debería de aportar son 20,000 pesos. No, son 13,000 pesos, son los 13,000. O sea, es íntegro tu sueldo y el 30% más. Es una locura. No, es una locura, esa es la proporción. Por eso tú bien lo dijiste al inicio. O sea, lo que los jubilados, los activos acumulan en 30 años de aportaciones, es para 5 años. Nosotros hicimos el estudio, cuando venía el problema financiero, hicimos el estudio y encontramos gente que acumuló 500,000 pesos en 30 años, 600,000 pesos, pero a la fecha tienen cobrado más de 15 millones de pesos. Entonces, esa es la parte que no, como tú bien lo dijiste, no tiene la culpa el trabajador, la expectativa de vida. Pero está en todo, ¿eh? Lo mismo pasa con la modalidad 40, por ejemplo. Así es. Entonces, son variables que las leyes de seguridad social en el país no tomaron en cuenta. Los sindicatos no quisieron pagar el costo político o gremial de informar a la membresía sindical, oye, tenemos que ajustarnos, tenemos que mejorar esto para que nos alcance a todos. Entonces siempre se fueron pateando el bote. Yo llevo, como sabes, magnífica relación con todos los sindicatos. Dijo, contador, este tema lo vimos hace 20 años, pero le sacamos entrar. No quisimos por cuestiones ahora, políticas. Viendo a futuro, ¿tú cómo ves el Iztecali? ¿Está tronado o va a tronar? No, el Iztecali está tronado. El Iztecali está tronado. Sin embargo, ¿cuánto se paga al año ¿Tienes idea de cuánto es el presupuesto del Iztecali y cuánto de eso se paga de pensiones? Fíjate, en el 2019, te voy a dar el dato. El año pasado fueron 7,000 millones de pesos, números redondos, de puras pensiones y jubilaciones. El presupuesto. De puras pensiones. 7,000 millones. Más 3,200 del servicio médico. O sea, el Iztecali anualmente ya debe traer un presupuesto, o trae de arriba de 10,000 millones de pesos. Ahorita en el 2021 andan entre 7,200 millones, salvo las jubilaciones que se puedan otorgar. Yo creo que van a cerrar cercano los 8,000 millones al 31 de diciembre. De pensiones. De puras pensiones. Oye, ¿de dónde sale ese dinero? El presupuesto del Estado son 58,000 millones, por ahí, ¿no? Fíjate, un dato. Y ese dato yo lo llevé a la Organización Nacional de Instituto de Seguridad Social. Baja California, su sistema de pensiones representa el 12% del presupuesto total de egresos del Estado. O sea, si tú tomas los 7,000 millones y lo comparas contra los 59,000 millones de presupuesto, de todo el presupuesto, participaciones federales, locales, representa el 12%. La media nacional andará en el 5%.
Aún en el Estado de México, por ejemplo. Que sí, en el ICEMIN. Graves problemas, según esto, ¿no? O los traía, ¿no? No, los trae, el ICEMIN sigue trayendo fuertes problemas. Pero es el 5%. Es el 5%. Guanajuato, que es el ISEC, es el estado que tiene el sistema de pensiones con mayor viabilidad, andará en el 4.5% de su presupuesto de egresos. Pero a diferencia de Baja California, Toño, los burócratas y los maestros tienen una disminución de su percepción en Guanajuato. O sea, desde que se creó el sistema de pensiones en Guanajuato, dijeron, bueno, cuando te jubiles no vas a ganar el 100%, vas a ganar el 80%. Entonces tomaron buenas decisiones administrativas. Aquí ganan el 100 o más. 120. El 120%. El pensionado y jubilado. Y si se muere, deriva a la viuda, al viudo, o a la concubina o concubino. Al concubino, como lo quería nuestro amigo Goyo Carranza. 2012 esa reforma. Oye, hice un pensionado de unos 65 años que quedó viudo y luego dice, bueno, pues esta vecina pues me cierra el ojito, pues nos casamos y ella tiene 25, le pasa la pensión a ella. Así es, y hay casos, me tocó ver bastante casos así. Es más, no les voy a dar ideas, pero se me acercó una jubilada hace algún tiempo que quería adoptar a su nieta. Pues estaba muy preocupada porque pues la hija, pues el marido que tiene no saca al gato a hacer pipí, y dijo, pues estoy muy preocupada por mi nieta porque yo la quiero adoptar. Jurídicamente puede, y le va a pasar la pensión a su nieta. La pensión. El día que falte la señora, si la niña llega a ser todavía menor de edad, legalmente le va a derivar. Claro. En el sistema pensionario. Y hasta que esté estudiando los 25. Entonces, también discapacitados y todo eso. Bueno, los discapacitados, aunque sean mayores de edad. Así es. Hay casos, por ejemplo, hay casos de personas que, ese señor, ejemplo que tú pusiste, tiene 30 años cobrando la pensión. Y resulta que se casó con la vecina, que tiene 25. Entonces la expectativa de esa pensión es pagarse 60, 70 años. Ya. Bueno, oye, si tú fueras asesor de Marinita del Pilar, ¿qué consejo le darías en torno al ISTECALI? Tiene que haber una reestructuración. Servicio médico y buscar todos los recursos financieros, el apoyo de la federación. Sin duda, el magisterio, tiene que haber un pacto. Con los sindicatos también. Tiene que haber un pacto. El tema de ISTECALI no es una preocupación nada más de los burócratas, debe ser una preocupación de todos los bajacalifornianos, porque todos los bajacalifornianos de manera directa estamos pagando el déficit del sistema de ISTECALI. Me preguntaba un amigo, oye, pero ¿por qué dices que yo lo estoy pagando? Desde el momento en que el Estado tiene que destinar recursos fiscales que pudieran ser para obra, para educación, para seguridad, y no los aplica en esos temas, y los tiene que aplicar en el sistema de pensiones, pues son las obras que como comunidad no estamos teniendo. Oye, pasa lo mismo que en el ISSSTE, que más del 60-70% se va a pensiones, pero de ahí se explica que todo tu sistema médico, hospitalario y de abasto de medicinas, de medicamentos, sea deficiente. Sí, completamente. El ISTECALI tiene una estructura, son 140,000 derechohabientes, no son ni tantos, pero sí el gasto en salud es muy alto. A ver, ahí cuando habla de 140,000 derechohabientes, no se refiere a que todos son trabajadores activos o pensionados y jubilados, sino están los familiares, pues. Así es, están familiares. De hecho, estaríamos hablando en una proporción, son 50,000 trabajadores entre los dos, y 90,000 familiares. Donde la burocracia es el que tiene más familiares, curiosamente. Es el 90,000 derechohabientes son solamente de la burocracia, y los otros 50 son del magisterio. Tiene una estructura médica de 3 hospitales generales, no es muy grande, no hay un catálogo de servicios. No hay un catálogo de servicios de decir la enfermedad la que sea y lo que cueste se te va a pagar. Ese tipo de situaciones han generado un problema en las finanzas. ¿Por qué? Porque
teníamos un caso, y que bueno, creo que fue exitoso, un joven que se le tenían que meter aproximadamente $1,000,000 anuales de medicamento, tenía un problema de hemofilia, un problema en la sangre. Pues sí, está muy bien, pero no alcanza. Claro. Para el 2025, Antonio, casi el 30% de esos 40,000 van a tener arriba de 60 años. O sea, adultos mayores. Pero adultos mayores que van a tener otras complicaciones, otras necesidades. Entonces, el nuevo gobierno tiene que entrarle de una manera muy técnica, muy seria, como dice el presidente, sin politiquerías, a poner orden, a pactar con los sindicatos, con los derechohabientes, a pensiones y vamos viables. A suponer que eso no pase. Va a tener un serio problema financiero, que el Estado no lo va a soportar. Ahorita la calificación crediticia del Estado por el pasivo contingente bajó. Estamos en BBB negativa. El secretario de Hacienda entrante va a tener serios problemas de liquidez. La Federación no está enviando recursos. No, está enviando menos. Por eso es que el financiamiento creció en los ingresos del Estado. O sea, se endeudaron más, en pocas palabras. Así es, tenemos ayuntamientos tronados. Aún, fíjate, el Iztecali, Antonio, aún aunque todos los patrones pagaran en tiempo, ya es deficitario. Sí, porque la otra es que no pagan. Aparte. Deben de pagar 10 días después, cuando mucho, de que le hacen el descuento al trabajador. Y algunos se van y jinetean. Yo no sé si en estos momentos Lupe Mora, el ayuntamiento de Lupe Mora en Mexicali ya le pagó al Iztecali. O en Ensenada, que también traen serios problemas. Tijuana es más o menos solvente. No sé qué tan solvente vaya a ser después de este incremento que se acaba de anunciar, que se hace a los burócratas, y un 6% directo al salario, Bonilla se la avienta así. 6% a las prestaciones, a la canasta básica, y 3% a previsión social. Pues es un incremento de un 13%. Sí. Como lo quieras ver, sea directo al salario y todo, es 13% más. Qué bueno por los burócratas. Lo bueno es que a ver de dónde sale el dinero, que caiga el maná del cielo, Susana. Así es. Mira, por ejemplo, Antonio, el Ayuntamiento de Mexicali, ahorita que tocamos el tema de ellos, el Ayuntamiento de Mexicali tiene 1,000 jubilados. La obligación del ayuntamiento anualmente, en promedio, debe andar de fondo de pensiones, pagarle al Iztecali 300 millones de pesos. De puras pensiones. De puras pensiones. Del puro fondo de pensiones. Cuotas y aportaciones, 300 millones. Pero resulta que esos 1,000 trabajadores jubilados le cuestan casi 400 millones al Iztecali. Por los medicamentos, por esto, por lo de pura pensión. ¿Pero por qué? Eso es lo que te decía ahorita. O sea, ya estamos en un punto donde, aún pagando el 100% de las cuotas, puntualmente, anualmente, mensualmente, quincenalmente. A ver, y esos 100 millones restantes, ¿por qué son? Para hacer los 400. O sea, son los déficit. Bonos, son esto. Es el déficit. O sea, al Iztecali los jubilados le cuestan 400 millones al año. Sus primas, su aguinaldo. Los de Mexicali. Los de Mexicali. Pero la obligación, con todos los trabajadores activos que tiene el ayuntamiento, son 300 millones. Ese diferencial lo está absorbiendo el Estado. Ya. O sea, y así está Tijuana. O sea, tus 1,000 pensionados que se jubilan con un 120, pues van generando como incrementos en sus jubilaciones que no se cubren con lo que aportan los activos. Así es. Por eso ahí haces el cruce de por qué tienes al 2-1 o al 3-1. Y el magisterio está igual. Los ingresos de Iztecali por fondo de pensiones magisterio deben andar en 2,000 millones al año. Cuotas y aportaciones, patrón trabajador. Pero su nómina de sus 8,000 jubilados vale 4,400 millones. Es una locura. Es una locura. Francamente, pues así está. Yo te agradezco, René,
y le agradezco también a Obsérvese que me haya mandado, Susano, el estudio que hicieron, no sé si lo revisaste tú, me lo mandó el negro Martínez Palomera, de el Iztecali, y está pues completo, ¿no? Es análisis de los estados financieros. Sí, me lo envía don Eduardo, sí. Enviamos un saludo. Y pues más o menos es una cosa donde ojalá lo lean los que van a entrar a la próxima administración. Y yo digo que si a mí me ofrecieran en este momento, porque fui candidato a la presidencia municipal de Mexicali, me dijeron, ahí está, sin elección se la damos. Yo le diría, no, muchas gracias. René, gracias. Gracias. Y bueno, pues así están las cosas. Susano, ¿alguna opinión al respecto? Pues búscate una viuda del Iztecali, Susano, para que ya te saquen de trabajar. Si no me caso, aunque sea concubino. Concubino, claro, Susanito, qué práctico eres. Bueno, gracias, y mañana no hay programa, porque ya sabes que con la calor no tenemos comida los domingos, pero sí el lunes, aquí nos vemos. René, de nuevo, gracias. Muchas gracias.